este vídeo vamos a ver cómo generar curvas de nivel a partir de una nube masiva de puntos. Para ello generaremos en primer lugar el modelo digital del terreno, después generaremos el curvado y después lo editaremos. Una vez abramos RealWorks tendremos nuestra nube de puntos masiva y lo que haremos será hacer un muestreo de la misma. De esta forma, con el muestreo, en este caso que hemos hecho de 1 metro, podremos trabajar con más comodidad. Si seleccionamos la nube de puntos y entramos en superficies, crear mallas, tendremos la opción de generar el mallado. El primer paso es la segmentación o el muestreo, que ya lo tenemos realizado, y el segundo paso tendremos la opción de realizar la proyección sobre un plano, cilindro, sobre la vista de pantalla, sobre la vista de estación o sin una proyección en el caso de que tengamos una nube de puntos algo más compleja y que no tengamos una proyección clara. En este caso lo vamos a dejar en vista de plano y continuamos. En el paso 3 lo que tenemos son las diferentes vistas para ver los bordes y los puntos de la mallada que vamos a realizar. Y por último tenemos la opción de eliminar discontinuidades en el caso de que tengamos agujeros al generar la malla con la vista previa. Le damos a vista previa y lo que tenemos aquí es nuestro modelo digital del terreno. Le damos a crear y a continuación podemos darle a cerrar. Vemos que nos ha sustituido la anterior nube de puntos que teníamos muestreada por una especie de diedro que lo que nos marca es que tenemos ya la geometría de la malla creada. Después entramos en superficies y entramos en curvas de nivel teniendo seleccionado esa malla. Seleccionamos el paso 1, que es la altura desde la cual comenzamos hasta la altura final de las curvas de nivel que vamos a realizar. En este caso vamos a seleccionar 775 al principio hasta 785 hasta el final, en un intervalo de 1 metro. A continuación podemos elegir una tolerancia que nos servirá para marcar la tolerancia de las curvas de nivel y podemos seleccionar mostrar malla o no. Si le damos a vista previa podemos ver el curvado que nos ha generado, que vemos que lo ha hecho bastante bien, y a continuación vamos a ver mejor el apartado de tolerancia. En este apartado, si yo por ejemplo le marco una tolerancia de 1 metro por ejemplo, lo que nos va a pasar es que no va a seguir tan fielmente ese modelo digital del terreno que tenemos y va a hacerlo cada 1 metro. En este caso, si hacemos una tolerancia mucho más baja, vemos que va a seguir ese modelo digital del terreno mucho más fielmente. Si seguimos en el paso 3, tendremos la opción de definir las curvas principales. La primera de todas voy a poner que es la 1 y vamos a decir que ponga una curva de nivel maestra cada 5. En este caso vemos que la primera es la 776 y yo no quiero que sea esta, yo quiero que sea la 780, porque la 775 no me aparece. Entonces vamos a seleccionar que la primera curva de nivel, que sea la 4, en este caso no, sería la 5, que sea la 780, y a partir de ahí cada 5 nos marcará esa altura. Después podremos ir curva a curva comprobando que todas han sido generadas de forma correcta. Le damos a crear y ya tendríamos nuestro curvado.